Pero si te parece bien, mi querido Alberto, vámosle dando entrada a nuestra primera invitada que tenemos, colaboradora de Rompeviento TV y colaboradora de este espacio noticioso de Momentum, Alberto Nájar, que ya está con nosotros afortunadamente y que es la doctora pues Violeta Núñez Rodríguez, investigadora, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora, maestra y doctora en desarrollo rural, también por la misma universidad, que ya se encuentra con nosotros. Doctora Violeta Núñez, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Alberto, Ernesto y auditorio, muy buenos días y nuevamente gracias por el espacio aquí en este Momentum. Buenos días, doctora, bienvenida a Momentum. Muchas gracias. Buenos días, Alberto. Pues mire, esta invitación y esta entrevista es una entrevista especial porque tiene que ver con algo y permítame contextualizarle un poquito. Ya lo hice, comenté algo la semana pasada, pero ahorita que ya está la doctora, lo intento resumir. Después de la publicación de otro de los reportajes audiovisuales y un artículo de opinión que publicó la doctora Violeta Núñez en Rompeviento TV y que presentamos aquí en Momentum sobre el litio en México, guerra de cifras. Ese es el título del reportaje y del artículo de opinión de la doctora Violeta Núñez. Bueno, además tuve una intervención en la mañanera donde abordé sobre este reportaje y sobre este artículo de opinión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo unos cuestionamientos tiene que ver sobre el litio en México, la cantidad de litio que tenemos, la guerra de cifras que hay y sobre la posibilidad de realizar una consulta nacional para nacionalizar el litio. Posteriormente recibí una llamada de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien pues platicó conmigo sobre este tema. Me señaló que pues teníamos los datos equivocados y que no era así como lo había presentado la doctora Violeta Núñez o un servidor en la mañanera. Entonces, acordamos el poder tener una reunión, eso lo hablé directamente con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Luego, pues me gustaría tener una reunión donde pueda estar la doctora Violeta Núñez, quien es que hizo la investigación, y un servidor, y que podamos platicar, pues precisamente con la directora general del Servicio Geológico Mexicano, quien maneja unas cifras distintas a las que hemos estado manejando y presentando aquí en Momentum, en Rompeviento, a través del trabajo de investigación de la doctora Violeta Núñez. Hasta ahí hago un primer corte de caja. Segundo corte de caja, acordó la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que sí, que le parecía muy bien que tuviéramos esa reunión. Le solicité que de preferencia me gustaría que ella también pudiera estar presente, cosa que no pudo, se le complicó por una cuestión de agenda, pero pues a través de su personal se comunicaron ya nuevamente conmigo para agendar una reunión, el encuentro, el lunes pasado a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Economía. Esto, cuando me habla quien se comunicó conmigo, con quien hablé sobre esto, es con Carmen Luna, que es la coordinadora de comunicación de la Secretaría de Economía. Esta joven con quien hablé, cuando le dije, bueno, pues voy a ir con la doctora Violeta Núñez, esta Carmen Luna me señaló que no preferían que la doctora Violeta Núñez no estuviera. Yo le pregunté cuál era el motivo y pues esta joven me dijo que porque no querían confrontaciones. Cosa que creo, pues de qué me está hablando, ¿no? Pues como que confrontaciones, ¿no? Finalmente, o sea, le digo que no me parecía que tenía sentido lo que estaba diciendo, que la doctora Violeta Núñez y nosotros no teníamos un comportamiento de esa naturaleza que sucedía, ¿no? Finalmente hubo otra llamada donde pues se acordó que fuera la reunión el lunes a las 5 de la tarde en la Secretaría de Economía.
Aceptamos ir, en Rompeviento lo hablamos en el consejo editorial, sobre esta pues extraña reticencia y el planteamiento que hacía esta joven Carmen Luna, coordinadora de comunicación de la Secretaría de Economía, de que no permitían que estuviera la doctora Violeta Núñez en esa reunión. Era una conferencia que se daría a 3 medios de comunicación, uno Milenio, otro Reuters y nosotros. Eso sucedió así. Entonces, cuando acordamos en Rompeviento TV, a pesar de nuestra inconformidad, asistir, porque nos interesaba mucho qué información es la que iba a dar, porque sabíamos que había, pues desde que está en el sexenio de López Obrador, pues esta secretaría ha tenido muchas reticencias en soltar información. Así que dijimos, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Asistí a la reunión en compañía de Leonardo Peña y una camarógrafa más, porque había acordado con la joven Carmen Luna, iba Leonardo Peña, Fátima Peña y un servidor. Acordamos, yo le dije a Carmen Luna, ok, nos van a permitir filmar. Ella me dijo que sí, que no habría problema. Entonces le digo, va a ser conferencia, no reunión privada. No, dice, va a ser conferencia y sí, pueden filmar. Cuando llegamos a la Secretaría de Economía, pues se nos dijo que siempre no se podía filmar, que había una confusión y que eso no era así. Finalmente llegó la señorita Carmen Luna y le dije, pues, ¿cómo que no podemos filmar si usted y yo acordamos que sí? Me dice, no, yo no dije que... En fin, no le voy a hacer largo ese cuento, que ella negaba que sí, que sí, no. Dije, o sea, primero se niegan a que asista la doctora Violeta Núñez y ahora también se niegan a que podamos filmar. O sea, me están cambiando otra vez la jugada. Y además usted me dice que es por confrontación. Me dice, no, en realidad no queremos que asista la doctora Violeta Núñez porque ella no es periodista, ¿no? Entonces me cambió la versión. Primero era por una supuesta confrontación que no sé, pues, con quién está tratando, si sabe con quién está tratando, y dos, pues que modificara la versión y que ahora sea porque pues no es periodista. Dije, si lo importante es la verdad, ¿por qué les preocupa que asista la doctora Violeta Núñez? Finalmente se dio la entrevista, solamente se nos permitió grabar el audio, no se nos permitió filmar. Así que grabamos el audio, la maestra Flor, la maestra directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp, pues nos hizo una exposición en un PowerPoint con datos generales y demás, y luego entramos en materia con respecto de este artículo de opinión y de este reportaje que publicamos, El litio en México, Guerra de Cifras, realizado por la doctora Violeta Núñez. Y en esa reunión le dije directamente a la señora, a la maestra Harp, dije que manifestaba mi inconformidad, eso quedó también grabado en el audio, pues que no se le hubiera permitido pues participar a la doctora Violeta Núñez, porque es honor a quien honor merece. Es ella quien hizo la investigación, es ella quien lleva años trabajando el tema de minería, y que ¿por qué? Pues ¿por qué esconderse a tener un diálogo y a cotejar datos, cifras, fuentes y demás, ¿no? Y que también manifesté mi inconformidad porque la señorita Carmen Luna, que estaba sentada a un lado, pues primero me había manejado una versión de que no sé de dónde la sacó, de que evitar una confrontación, y después con un pretexto pues tan básico como burdo de decir que porque la doctora Violeta Núñez no era periodista, si es colaboradora de Rompeviento TV. Cierro aquí y le doy entrada ahora sí a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, a quien le agradecemos que esté aquí y que estamos publicando el día de hoy. Usted ya lo puede ver, está disponible en la página web de Rompeviento TV, la respuesta que da la doctora Violeta Núñez a la maestra directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.
Así que, dicho esto, perdón si me eché un rollo de más o no, doctora Violeta o Alberto Nájaro, usted audiencia, pero intentaba un poco contextualizar porque eso explica también mucho de la respuesta que da la doctora Violeta Núñez. Doctora Violeta Núñez, voy directo, Violeta, voy directo contigo ya en la pregunta. De la exposición te compartimos el audio completo, te compartimos el PowerPoint para que tuvieras pues los mayores elementos posibles debido a que se te impidió que estuvieras ahí en esta encuentro que tuvimos con esta señora. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuáles son los puntos desde tu punto de vista que más llamaron tu atención y que no corresponden necesariamente con la investigación que tú llevas realizando desde hace ya varios años? Sí, nuevamente muchísimas gracias Ernesto por el espacio y Alberto por el espacio aquí en Momentum. Bueno, lo primero que tengo que comentar es que desde enero de 2021 de este año solicitamos a través de la universidad, a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, una entrevista a la directora del Servicio Geológico Mexicano y finalmente nunca tuvimos respuesta. Estuvimos en la idea o estamos en la idea de que este gobierno está abierto al diálogo y al intercambio de ideas y bueno, en ese marco hicimos la solicitud de la entrevista directamente a la funcionaria, la titular del Servicio Geológico Mexicano. Entonces fue la primera solicitud que hicimos, la hicimos, insisto, en el marco de este nuevo gobierno que sabemos perfectamente que es muy distinto a los anteriores, que está abierto y en ese contexto lo hicimos, solicitamos esta entrevista porque pensamos que es sumamente importante por el arribo de las diferentes empresas transnacionales que está viendo a nuestro territorio en busca y con el ansia, decimos nosotros ahí en el texto, de apoderarse de los territorios donde hay litio y eso ya lo estamos viendo claramente en este territorio. Entonces nosotros decidimos buscarla como universidad para que nos proporcionara una entrevista, sin embargo nunca tuvimos respuesta, ¿no? Y ahí en pantalla ahorita ustedes lo pueden ver, todo el auditorio lo puede observar, la solicitud que hicimos y bueno, nunca tuvimos respuesta, justo pensando en esta importancia que tiene y tendrá el litio en los próximos años y décadas. Eso fue lo primero que sucedió. Entonces, bueno, esa fue la primera solicitud que hicimos. Una vez que no tuvimos respuesta de esta solicitud de entrevista, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos realmente tener información del gobierno mexicano porque no existe información pública prácticamente sobre el tema del litio y, insisto, vimos que las empresas transnacionales tenían ellos la información de cuánto litio teníamos aquí en México y queríamos consultarlo y cotejarlo con las autoridades mexicanas. Entonces, como no hubo respuesta, hicimos una solicitud vía transparencia a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y bueno, hicimos la petición muy particular que también les compartimos la imagen a Momentum, donde solicitamos dónde hay litio en México. Esa fue la pregunta expresa, ¿cuánto litio hay? Cómo se ha llegado a este cálculo y dónde se encuentra específicamente, en qué municipios, en qué estados, y bueno, nuevamente nos fue proporcionada, también ahí les compartimos esa información. Gracias. Gracias, sí. Compartimos aquí la respuesta que nos da directamente el Servicio Geológico Mexicano y nos da una respuesta donde no se incluye cuánto litio tenemos en México, únicamente se habla de algunas zonas potenciales con una riqueza de este mineral, pero no se incluye cuánto litio tenemos en México, que esa era una pregunta expresa, como ustedes lo podrán ver ahí en la solicitud. Y bueno, cuando nosotros nos enteramos de que estaba siendo Rompeviento convocado
a una entrevista, a una conferencia de prensa donde el tema iba a ser el litio, pues estábamos realmente muy contentos y contentas porque dijimos vamos a poder dialogar por primera vez acerca de los datos, que esa es una situación que hemos estado nosotros con gran preocupación, justo insisto, por lo que está ocurriendo en nuestro territorio, que no es un cuento de ciencia ficción. Ya tenemos aquí a las empresas, ya se han apoderado de algunos de estos territorios donde está esta riqueza. Entonces nos pusimos muy contentos, pero realmente pues se nos negó por tercera vez la posibilidad de este diálogo. Y bueno, no sé si podemos entrar, ya entramos a la situación y el contenido que ocurrió ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Y bueno, lo primero que ya ocurrió en la conferencia a partir del audio que nosotros pudimos escuchar, que nos compartió el director de Rompeviento TV muy amablemente, es una serie de elementos que queremos precisar. En esta conferencia, además de que nunca se hizo referencia a el texto en particular que se había publicado en Rompeviento TV, ni al noticiario Momentum donde se había presentado, ni a quien escribió este texto, solamente se dijo por ahí en algún artículo se mencionó una guerra de cifras. Bueno, pues nosotros lo primero que mencionamos en esta respuesta es que, bueno, ese de por ahí en algún artículo, bueno, corresponde a este artículo que nosotros publicamos aquí en este espacio de Momentum, que lo dimos a conocer a partir de este espacio. Segundo, un elemento muy, muy importante es que una afirmación categórica que se dice es que nosotros decimos que México tiene el yacimiento más grande de litio en el mundo, y eso no es cierto. Nunca dijimos, ni tampoco el periodista Ledesma en su intervención en la mañanera fue a expresar que nosotros afirmábamos que México tenía el yacimiento más grande de litio en el mundo. No lo hicimos así. Hicimos referencia a Mining Technology, quien sí resaltó ese dato hace un par de años, pero nosotros retomamos únicamente esa información como parte del contexto de esta guerra de cifras, pero nosotros afirmamos que no fue así como está diciendo la funcionaria, que nosotros hicimos esa aseveración. Por el contrario, nos basamos en el Servicio Geológico estadounidense, retomamos esas cifras donde este Servicio Geológico estadounidense señala que México se encuentra entre las naciones también con más recursos de litio en el mundo, y la ubica en la posición número 10, que esa es otra de las afirmaciones que hace la directora del Servicio Geológico Mexicano, donde dice que nos equivocamos, que utilizamos esa cifra de Estados Unidos únicamente refiriéndonos a Sonora cuando se está hablando de toda la nación mexicana. Y bueno, pues sí, también ahí agregamos en el texto que estamos dando como respuesta que justo nosotros utilizamos esta fuente del Servicio Geológico Mexicano para referirnos a toda la nación mexicana, y así lo expresamos en dos momentos en el texto. Tercero, algo que es también muy, muy importante es que señala que estamos mal en las cifras que utilizamos de Ganfeng Lithium, porque nos basamos en una fuente particular que también está señalada en el texto, que insistimos, desconocemos, no conocíamos esa fuente que ella nos está diciendo que nosotros retomamos y que por eso está mal la información. Nosotros nos basamos directamente en Ganfeng Lithium para hacer la aseveración que hicimos, donde señalamos que Ganfeng Litio reporta 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio. Esa es la cifra. Ella dice que ese dato está mal, no obstante, insisto, lo retomamos directamente y ahí está poniendo la imagen directamente aquí Momentum. Retomamos esa cifra de esta fuente
y bueno, algo que ella comenta es que no se pueden sumar peras con manzanas, dice, están tomando cifras estimadas e inferidas, pero bueno, Ganfeng Lithium es quien hace esta suma que desde la perspectiva de la directora serían erróneas, ¿no? Entonces ya llevamos ahí 3 elementos que nos señala como erróneos y que no aceptamos porque uno, los tomamos directamente de las fuentes primarias, directamente de la empresa de Ganfeng Litio, directamente del Servicio Geológico Mexicano y esto directamente de Mining Technology, quien fue quien afirmó que tenemos la reserva de litio más grande del mundo, y nosotros eso también lo hemos estado cuestionando, ¿no? Nos hemos más bien apegado más a estos datos del Servicio Geológico estadounidense y a lo que ha estado dando Ganfeng Lithium permanentemente como datos. Y el último, que eso me parece realmente uno de los puntos más importantes de la observación, es esto que ellos llaman, o lo que han estado mencionando, que en México tenemos 0.85 millones de toneladas de litio, ¿no? Y bueno, un elemento muy importante que hay que señalar, que el Servicio Geológico Mexicano está comentando que este dato es un dato que ellos sacaron a partir de una estequiometría, ¿no? Que es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. Eso es lo que nos dice la directora del Servicio Geológico Mexicano, que ese dato lo sacaron a partir de esta estequiometría, ¿no? Y que entonces este dato no lo retomamos porque no somos especialistas de una manera correcta y que tenemos que pensar también que este dato ellos lo están proporcionando como reserva y no como recurso. Eso es algo que ella está señalando también, que hicimos un cálculo erróneo porque esta es la cifra correcta. Y bueno, aquí algo muy importante que queremos insistir, ¿no? Es que, y nuevamente recapitulando, es que solicitamos la entrevista, solicitamos los datos vía el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia. Teníamos la intención de estar en la conferencia de prensa para dialogar al respecto. Y bueno, por primera vez, y agradecemos mucho el tiempo que se tomó la directora del Servicio Geológico Mexicano, tenemos un documento, aunque todavía no es un documento oficial, pero sí una presentación de PowerPoint, donde nos enteramos que ese 0.85 millones de toneladas de litio que ella señala que tiene México, y que por cierto hay que decir que aún con ese 0.85 millones de toneladas que ella señala de litio, somos una de las principales naciones en el mundo con este mineral, ¿no? Como ya se estuvo incluso replicando a partir de la información que ella da, ¿no? Y esto pues a nosotros nos permite por primera vez tener este dato, saber de dónde se calculó, saber cuánto litio está calculando el gobierno mexicano, e insisto, por primera vez tener un documento oficial que no lo tenemos. O sea, es decir, desde nuestra perspectiva ha habido, no sabemos si opacidad o qué ha pasado, o si realmente no tienen los datos todavía de cuánto litio hay en México, y ese ha sido un gran problema que nosotros hemos estado observando. ¿Por qué? Porque varios empresarios señalan, de la industria minera del litio, señalan que la carrera por el litio no la está ganando China, y que ellos con los datos y otras fuentes a nivel internacional pues están arribando al territorio y ellos están ganando la carrera. Y bueno, nuestra preocupación en el fondo es esa, ¿no? Nuestra gran preocupación en el fondo es justo eso, señalar que México tiene un potencial de litio importante, que no solamente es Bacanora Lithium, como se ha estado insistiendo, sino son otros espacios, y que aquí el gran debate que también se está dando, y que también lo anotamos en este documento que entregamos de respuesta a Momentum para la directora del Servicio Geológico Mexicano, es el gran debate es si la nación mexicana debe seguir en esta lógica de saqueo que hemos estado viviendo durante los últimos 30 años en torno a los diferentes minerales, pero ahora se va a sumar el litio, eso es lo que hemos estado insistiendo, y si la idea aquí es permitir
o no que arriben a esta nación las empresas mineras transnacionales a sacar el litio, porque uno de los argumentos que se dice, México no tiene la tecnología, entonces lo que tenemos que hacer es permitir el arribo de estas empresas transnacionales para que lo saquen. Y bueno, aquí la gran pregunta es si los mexicanos y mexicanas que han sido afectados por la minería y que han sido despojados por esta actividad y que han sido dañados ambientalmente, estarían dispuestos a esta situación en cualquier circunstancia, ¿no? Esa es la gran duda que tenemos y ese es el fondo que estamos nosotros planteando aquí desde hace ya varias semanas, ¿no? Y me parece que esa es el debate que está y las diferentes posiciones que a lo mejor podemos ubicar en esta respuesta que da la funcionaria del Servicio Geológico Mexicano a este texto que entregamos aquí para Momentum. Una de las estrategias más comunes, doctora Violeta Núñez y Ernesto, de los funcionarios públicos, pero especialmente de sus áreas de comunicación, de asesores y consultoras, para tratar de desviar la atención sobre lo verdaderamente importante en los temas que atañen a la función pública y especialmente cuando hay controversia, es aportar una cantidad impresionante de números, datos, comentarios, cifras, declaraciones, etcétera, para llevarse el tiempo para tratar de saturar al entrevistado, a quien busque información con elementos que necesita procesar para poder saber si efectivamente lo que dicen tiene asidero o no. Y de esa manera, simple y sencillamente utilizar una táctica muy parecida del cansancio y tratar de desviar la atención de lo más importante. Independientemente de las formas de las que suelen recurrir algunos personajes de las áreas de comunicación de este gobierno, que desgraciadamente heredan las mismas estrategias de otros gobiernos del pasado. De hecho, una buena parte de los miembros de comunicación del gobierno federal, pues son los mismos que estaban antes. Y hay que recordar que un compromiso del presidente López Obrador era que no habría estas áreas de comunicación, pero bueno, ese es otro tema. Uno de lo que yo quiero plantear, doctora Violeta Núñez, es que la intención, al parecer, de lo que sucedió con este incidente, es tratar de no fijar la mirada en lo verdaderamente importante. Un dato que me parece relevante es que no se quiere dar a conocer la cantidad real de las reservas de litio. ¿Por qué razón? No lo sé. En algún programa lo conversamos, recuerda, doctora, yo le hacía esta pregunta, ¿por qué? Y la idea que me queda a mí es que simple y sencillamente están tratando de minimizar el tema para que el asunto se desvíe en la atención pública y se dé oportunidad a que las empresas internacionales, sobre todo, sigan utilizando este recurso natural. Y es la segunda planteamiento que yo hago. Al final del día, lo que se está tratando de hacer es, sí, eso, quitar la mirada sobre este dilema que usted plantea en su artículo, que es básicamente la visión de quienes, como usted, doctora, y muchísimas personas, no estamos de acuerdo en que se siga saqueando de forma indiscriminada los recursos naturales de este país. Y usted cierra su artículo con una frase que me parece que va al meollo del asunto, no hay que buscarle más. Usted escribe en su artículo, doctora, unos ven dinero, otros ven vida. Y me parece que ese es ahí el tema central de lo que tendría que discutirse. ¿Cuál es el riesgo que ve usted, doctora, de permanecer esta decisión de las autoridades de negarse a discutir el fondo de este asunto? ¿Y qué tanto puede perderse tiempo y terreno estratégicamente hablando en términos políticos para revertir esto que ya es una realidad en el país, doctora? Sí, gracias Alberto por la pregunta. Realmente es muy importante porque justo esto que hemos estado diciendo, si no hay una modificación en este contexto histórico que estamos viviendo por este gobierno de la Cuarta Transformación, que no sabemos si se va a repetir en los próximos años, es un momento histórico. Si no se hace una reforma justo a la actividad minera, a la ley minera, habremos desaprovechado como nación este momento particular.
y seguiremos con esta historia que lo hemos dicho una y otra vez de saqueo de estos recursos naturales que desafortunadamente han dejado muchos impactos no solamente económicos, sociales y ambientales en esta nación, y que entonces ese sería uno de los elementos fundamentales, ¿no? Eso. Pero hay otro elemento que a partir de lo que tú dices que es muy importante. El gran debate y las grandes visiones que hay en torno al litio, justo es esto que tú señalas, ¿no? ¿Qué es o para qué representa el territorio? Por eso decimos, habría que preguntarle a los diferentes pueblos que han sido afectados por la minería y a otros que posiblemente vayan a ser afectados, ¿qué significa para ellos su tierra? ¿No? ¿Qué significa el llamado inframundo donde están sus muertos, sus antepasados? ¿Qué significan los cerros para ellos, ¿no? Donde también están repletos de minerales, pero que también son sagrados, es la entrada para muchos a la madre tierra. ¿Qué significan estos territorios en general, que algunos donde siembran su milpa? ¿Qué significa? Es decir, para ellos son únicamente dinero, o es parte de su vida, es parte de su cosmovisión, es parte de su identidad, ¿no? Y aquí está el gran debate desde la perspectiva, incluso en el audio, me pareció muy, muy importante el audio que nos compartió Ernesto Ledesma. Realmente es muy, muy importante escuchar a la directora del Servicio Geológico Mexicano porque argumenta una pregunta expresa de Ernesto, si nosotros como nación no dejamos que arribe el capital extranjero, vengan estas empresas, que ellas son las que saben cómo extraer este mineral, nosotros no sabemos cómo, no tenemos la capacidad para extraerlo, entonces como nación vamos a tener que dejar el litio ahí abajo. Y eso, pues realmente no es lo que queremos como nación. Entonces la pregunta es si nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Que se sigan, por eso insisto, que se siga devastando el territorio de la nación mexicana, que se siga destruyendo, que se lo sigan llevando, o tenemos que poner primero un alto y decir, tenemos tanto litio en estos espacios, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿Y qué es lo que podemos hacer en este momento histórico para detener y poner un alto a la industria minera que se ha llevado una cantidad de minerales impresionantes y que no nos ha dejado prácticamente nada como nación, ¿no? Entonces, ese es el fondo, esa es la discusión. Por un lado, ellos ven dinero y que sí necesitamos como nación mucho dinero para los programas sociales, pero me parece que no se puede seguir o no se debería de pensar que esta explotación indiscriminada que se ha estado haciendo de la minería podría aportar recursos a estos programas sociales, porque implica muerte por otro lado, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros estamos aquí observando con este discurso que da, que para mí me parece muy importante y revelador, ¿no? Más allá de las cifras y que sí pensamos que sigue habiendo una guerra de cifras, más allá de las cifras, de decir estas cifras son incorrectas, pero nosotros mencionamos no son incorrectas. Es más, por primera vez agradecemos que nos den este dato de cuánto litio se calcula en Bacanora por parte del gobierno mexicano, porque justo, insisto, dicen los geólogos sonorenses, son los chinos los que han estado haciendo los cálculos y ya nos ganaron la carrera por el litio. Pues nada más y nada menos. Doctora Violeta Núñez, hay dos elementos ahí que me gustaría comentar, y también Alberto y a la audiencia, y que son momentos que sucedieron ahí en la entrevista. En algún momento abordo el tema precisamente de la ley minera. Pues estoy hablando con la directora general de la Asociación de Geología Mexicana. Estoy hablando de la ley minera y esta joven, esta señorita Carmen Luna, coordinadora de comunicación de la Secretaría de la Economía, interrumpe cuando va a hablar, va a responder la directora, la interrumpe y dice, no, ese no es un tema que a ella le toca. Eso es un tema de la Secretaría de Economía. Y no tuve que decir, bueno, podría ella responder a la pregunta, pues, ¿no? Hay
una reticencia al diálogo y quedó muy marcado con el impedimento de que pudieras estar ahí con nosotros, Violeta, en esta reunión. Eh, hay dos corrientes, por lo menos que percibo dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta asociación, esto que estás mencionando ahorita, lo último que a la pregunta de Alberto, esta decisión de alguna corriente de llevarlo a hacer un convenio, una asociación público-privada, y otra corriente que dice no, porque las implicaciones a pueblos y comunidades y al país son vastos. Y este otro planteamiento que haces, Violeta, ese es uno. Y el otro es este planteamiento que haces con respecto de, bueno, si no, dice, bueno, es que nosotros no podemos sacar el litio y estas empresas sí tienen la capacidad de hacerlo, pues al costo en que se ha ofertado los minerales en México, pues es mejor quedarlo y en dado caso considerarlo en otro tiempo, en otro momento. ¿Cuál es tu valoración ahí? Sí, bueno, lo primero que diría para todo el auditorio es que el audio, insisto, es muy revelador, porque justo cuando tú preguntas sobre la decisión política que va a tener la nación en torno a el camino que va a seguir el gobierno federal en torno al litio, te interrumpen de una manera fuerte y prácticamente te dicen, no, eso no lo preguntes, ¿no? Esa pregunta de política, si te dicen, no le corresponde a la directora del Servicio Geológico Mexicano, le corresponde a la titular de la Secretaría de Economía y no le corresponde a ella. Entonces, bueno, pareciera que hay un tema, o más bien no pareciera, es un tema complejo, es un tema para la presidencia de la República, es un tema que va a entrar a debate justo por esto que hemos estado diciendo nosotros, porque hay unas presiones inmensas de las empresas a nivel internacional intentando entrar a este territorio justo por esta riqueza que tenemos, ¿no? Aún con decía la directora, 0.85 millones de toneladas de litio en Sonora es un gran potencial que incluso, ella dice, podría hacerle competencia a otras naciones que tienen de los mejores yacimientos de litio en el mundo, ¿no? Eso. Entonces, aquí me parece que las empresas están presionando de una manera muy, muy fuerte y entonces el gobierno mexicano, el gobierno federal tiene que ser cauto y que yo entiendo que en este contexto pues se dé esa respuesta, pero me parece que no es la mejor respuesta, ¿no? De callar así en una conferencia de prensa justo a los periodistas que están preocupados por este futuro que va a tener el litio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro... No, y a la misma directora del Servicio Geológico Mexicano, también la intenta callar, pues. Claro, exacto, calla a ella diciendo ella no puede dar esta respuesta es de política y ella no le corresponde, ¿no? O sea, ella señala qué le corresponde y qué no le corresponde a ella y qué debemos de preguntar, bueno, qué deben de preguntar los periodistas y qué no deben de preguntar en torno al litio. O sea, esa respuesta me deja ver o nos deja ver que hay una gran pues debate que se está dando también al interior del gobierno mexicano en torno al futuro del litio, que insisto, no es algo sencillo, es algo muy complejo porque tenemos a todas las transnacionales encima, ¿no? A muchas transnacionales encima, a las principales productoras de litio en el mundo, queriendo, y algunas ya están en nuestro país. Entonces, esa es una de las situaciones que pues me parece pues que hay que observar. Y otro, lo que dices tú en torno a si
si recordará el auditorio, hace también algunos meses se empezó a hablar por parte del Senado de la República de la nacionalización del litio, ¿no? De esta posibilidad de que tuviéramos como nación de hacer cumplir la Constitución que señala que los minerales, y también la ley minera, así lo dice expresamente, los minerales que hay en este territorio mexicano nos corresponden a todos los mexicanos, son de la nación, ¿no? Entonces, hacer cumplir esto era una de las propuestas que tenía el Senado de la República, pero hoy día, de manera también muy interesante para el análisis, se ha empezado a cambiar ese discurso justo por la presión y por el temor que se genera a estas empresas de hablar de nacionalización. Entonces, ahora la propuesta se está encaminando a permitir, insisto, el arribo de este capital extranjero ya de una manera pues más formal, haciendo una asociación público-privada, y que, bueno, eso tendría también algunas repercusiones, porque finalmente se seguiría sacando y explotando el mineral en los territorios donde están presentes estos recursos. Entonces, ese es el gran, insisto, ese es el gran debate de si permitir o no permitir el arribo y en qué condiciones, que eso se tendrá que ir discutiendo en los próximos meses que están por venir, y discutir el fondo de qué se tiene que hacer pues con este mineral. Desde esta perspectiva, insisto, una asociación pública-privada permitiría sacar los minerales que nosotros como nación no podemos hacerlo porque implica tener cierta tecnología con la cual no contamos, ¿no? Y desde la perspectiva, desde una perspectiva o de una parte del gobierno federal, pues lo importante es el mineral, sacarlo, porque es dinero, ¿no? Pero bueno, sabemos también que hay otras visiones del gobierno federal que también apuestan por la vida, ¿no? Entonces, eso me parece que será un debate no resuelto, no fácil, es sumamente complejo, sobre todo por todas las presiones y por todo el ataque que está habiendo al gobierno federal, que ya lo vimos este fin de semana, cómo es aprovechado cualquier situación, ¿no? Lo vimos con lo de Pemex, diciendo se les quema el agua a los mexicanos y al gobierno federal. O sea, cualquier error que haya, cualquier falla, pues se aprovecha como parte de esta guerra que está habiendo contra el gobierno mexicano. Y bueno, y aquí estamos hablando, hemos insistido y otra vez, pues de dimensiones mayúsculas, porque lo que va a implicar el litio en la transición energética a nivel mundial. Es que es precisamente cuando, al menos yo no acabo de entender actitudes como las que ocurren en la Secretaría de Economía. Yo insisto en que la secretaria Tatiana Cloutier seguramente no tiene ni idea de lo que sucedió y de lo que ocurre con sus colaboradores, que simple y sencillamente están creando un clima de sospechosismo o de sospecha hacia la funcionaria al momento de tomar este tipo de decisiones, porque la lectura es que algo oculta, que no quieren dar a conocer esta información porque algo estarían tramando. Y esa es básicamente la lectura en este clima tan adverso en términos del debate político en el cual se ha envuelto el gobierno federal, doctora. Al final del día, el propósito central, y me parece que es lo importante y donde no deberíamos quitar la mirada, es que se necesita hacer esta modificación a la ley minera para terminar con algo que es muy, muy concreto, doctora. Y esa es mi última pregunta en esa entrevista que le agradezco personalmente, doctora. Y ese tema concreto es que México tiene un potencial enorme en recursos minerales que se están llevando otros, que están aprovechando otros a costa del medio ambiente, de la salud y de la vida también de muchas personas, de muchos mexicanos. Estoy recibiendo una comunicación de que el sábado, por ejemplo, fue asesinado un defensor del territorio que se opone a la minería en Colima, David Díaz Valdés, fue asesinado en Colima este 2 de julio. Y eso es consecuencia justamente de una legislación que permite excesos como los que se cometen en torno al litio y a otros minerales como el oro y la plata, como hemos conversado aquí. Ese es al final del día, doctora Violeta Núñez, el tema de fondo.
se tiene que terminar con este saqueo que solamente beneficia a unas cuantas empresas transnacionales y causa el perjuicio en vidas, en dinero y sobre todo en recursos, tradiciones y cultura para miles, y me atrevo a decir de millones de personas, doctora Violeta Núñez. Sí, sí, muchas gracias, Alberto, por la pregunta y gracias igualmente por el espacio. Bueno, lo que tú acabas de decir es el fondo, ¿no? La ley minera, una ley que se reformó durante o que se creó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sigue vigente. Y esa ley ha permitido, insistimos, una y otra vez, el saqueo brutal de este territorio mexicano, de estos minerales que le pertenecen a la nación según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27, pues se los han llevado, ¿no? O sea, los han saqueado, no solamente se dice constantemente desde hace 500 años, sí, pero esta última fase a partir de Carlos Salinas de Gortari ha sido sumamente intensa, esta extracción y pues robo a la nación, porque realmente hemos documentado aquí que casi todo una buena parte se ha exportado, ¿no? De oro, de plata, de cobre, pero bueno, eso si no se detiene, si no se reforma esta ley minera, insistimos una y otra vez, esto seguirá siendo igual. Y ahora pasaremos a esta carrera por el litio y por el grafito, que también hemos estado insistiendo aquí, porque no nada más es el litio, son otros minerales que serán necesarios en esta transición energética y que México, bueno, cuenta con una gran riqueza y un gran potencial. Y entonces, si no se protege, e insistimos, en este momento histórico, en este gobierno de la Cuarta Transformación, vemos difícil que se pueda proteger en otro momento de la historia que está por venir, ¿no? Vemos una gran presión a nivel también internacional y a nivel de los empresarios que, bueno, se va a ir incrementando y se va a ir exponenciando conforme vayamos teniendo más datos y las propias empresas a nivel internacional vayan aportando más datos de la riqueza minera que hay en este país en torno a estos minerales que se van a convertir en estratégicos, que ya lo empiezan a hacer, pero que lo van a hacer más en los próximos meses y años, y que, bueno, pues ahí está el fondo, esta reforma que se tiene que hacer a la ley minera, a la ley de inversión extranjera directa, a otras leyes, ¿no? Que permiten y han permitido que prácticamente, a la Ley Federal de Derechos, que no se pague prácticamente nada por tener una hectárea dedicada a la minería, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos centrales, son la ley minera, otras leyes que se tienen que revisar, ¿no? Y que urge su revisión, porque si vamos a entrar a la discusión de lo del litio, bueno, pues la ley minera estaría y ha estado por encima de cualquier otra decisión, y por un acuerdo que se pudiera hacer o un contrato público-privado, la ley minera estaría por arriba. Entonces, es urgente esta situación. Ya, gracias, Violeta Núñez. Doctora, ya para concluir la entrevista, finalmente con los datos y este manejo que intenta darnos ahí la maestra Hart, finalmente a la hora de hacer la revisión del audio completo y de los slides que nos presenta en esta presentación de PowerPoint la maestra Hart, ¿cuál es tu conclusión en lo que toca a los datos o las cifras? Porque de lo que llamaba mi atención, además de que había una tensión y que tristemente sentía que nos veían como si fuéramos un adversario o un enemigo, en lugar de vernos como aliados, pues que estamos intentando ver cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, y que hay un trabajo de varios años tuyo, Violeta Núñez. ¿Cuál es tu valoración con base a este trabajo de investigación que han hecho estas empresas sobre la cantidad de carbonato de litio y este manejo todo extraño que manejaba en unas entrevistas la maestra Hart, y a la hora que estábamos en la presentación lo manejó de distinta manera? ¿Cuál es tu valoración al final de todo con respecto de las cifras que se manejan? Sí, yo comentaría algo que tú dijiste hace rato, Ernesto, que es muy importante. Me parece
que el Servicio Geológico Mexicano todavía no tiene las cifras y eso es lamentable porque, pues, insisto, nos está ganando, como dicen los geólogos en otros contextos, nos está ganando la carrera otras empresas, ¿no? Dicen ellos los chinos, y bueno, regreso, el Servicio Geológico Mexicano todavía no tiene las cifras, no sabe cuánto litio hay en México, bueno, y esto lo podemos afirmar porque el dato que se ha estado dando corresponde a Bacanora Lithium únicamente, a Sonora, no corresponde a toda la nación, y justo no se tiene este dato, y bueno, lo afirmamos, también así lo ha estado comentando en algunas entrevistas, tanto la Secretaria de Economía como la titular del Servicio Geológico Mexicano. Esos datos, dicen ellas, los podemos obtener en los años que están por venir, porque se están haciendo apenas los estudios, ¿no? Aquí el gran problema, insistimos, aquí el gobierno mexicano dice que está estudiando el territorio y está viendo cuánto litio hay a nivel país, pero bueno, pues las empresas van avanzando sobre los territorios y muchas de ellas, como lo veremos próximamente, pues no les importa que se tenga el dato exacto, porque se van apoderando de los territorios y como la ley minera les permite estar hasta por 100 años, hasta por un siglo, pues entonces ya vendrá el momento pertinente donde se tenga la tecnología adecuada para extraer estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, el Servicio Geológico, regresando a esto, el Servicio Geológico Mexicano no sabe cuánto mineral de litio hay en la nación, ¿no? Eso prácticamente lo podemos afirmar porque ellas mismas lo han estado señalando, se están haciendo estudios, hay algunos espacios donde pues se han incluso declarados como zonas, me parece, de reserva para la nación mexicana, son 4 espacios donde se están haciendo estudios, pero hay otros lugares también donde hay manifestaciones anormales de litio y que también se está haciendo ahorita las prospecciones necesarias. Y bueno, eso sería un primer elemento, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, este 0.85 millones de toneladas corresponde únicamente a Bacanora, no corresponde a toda la nación mexicana. Entonces, ¿con qué datos nos quedaríamos? Yo me quedaría, con el dato que aporta el Servicio Geológico estadounidense, donde nos ubica a la nación número 10 con mayor recurso de este mineral, y con los datos que da Bacanora Lithium, insisto, la mayor empresa productora de litio a nivel mundial, que ya está aquí en México, que lo hemos dicho una y otra vez, y que ubica a esta nación también como entre las principales naciones potenciales con este recurso, ¿no? Esos son los datos que tenemos claros hoy publicados, porque pues desafortunadamente, aunque hemos pedido esta información al gobierno federal, no contamos con un documento oficial todavía donde se diga pues cuánto litio tenemos a nivel país, ¿no? Este dato, que es muy valioso, que aporta la directora del Servicio Geológico Mexicano en la conferencia, es muy valioso, pero solo se refiere a Bacanora Lithium, no se refiere a todo el país, ¿no? Entonces, no obstante, lo agradecemos muchísimo y lo utilizaremos y lo incorporaremos a futuras investigaciones, porque aún con este dato, como ella muy bien lo señala, pues México se coloca también como una de las principales naciones en el mundo con un fuerte potencial, ¿no? Aún dando solamente este dato de Bacanora Lithium. Pues es que al final del día, Ernesto, perdón, y es un comentario nada más para hacer la entrevista, al final del día lo que queda es claro, no hay voluntad de corregir lo que durante muchísimo tiempo se hizo mal, se hizo de forma incorrecta. No pueden decir en la Secretaría de Economía que iniciaron su trabajo en julio de 2018 o en diciembre de 2018 cuando asumieron el poder, porque el 99%, 98% del personal de esa secretaría, y específicamente en el área que tiene que ver con las mineras, con la minería, tiene ya mucho tiempo allí. Así que no pueden decir que no saben. No han querido saber, que es distinto. Perdón, Ernesto, adelante. Yes. No, Alberto, no, pertinente comentario.
Pues sí, y por nuestra parte, por parte de Rompeviento, por parte de la doctora Violeta Núñez, si me lo permites, Violeta, pues que nosotros no tenemos ninguna intención de estar golpeando a nadie, pues, sino somos mexicanas, mexicanos, queremos la información real, se está solicitando, como la doctora lo presentó aquí, pues hizo solicitudes de información directamente a la titular del Servicio Geológico Mexicano a través del INAI, simple y llanamente, o para la reunión por tercera ocasión, pues se negaron. Y esto es lo que uno pues lamenta, porque, y esto es lo que precisamente señala Alberto Nájar, pues genera este sospechosismo, lo que generas, lo que comentas tú, Violeta, o sea, genera este sospechosismo, pues ¿por qué no sentarse a dialogar? Y mira, tengo estos datos, esta es mi investigación, estas son mis fuentes. En fin, es una lástima que no haya sucedido así. Esperemos que en la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano pues corrijan y que haya transparencia, porque finalmente eso es lo que ha estado ofreciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso sobre esta intención que ha mostrado en varios momentos Violeta, Alberto, pues de terminar con el servicio del INAI, porque pues supuestamente las secretarías estarían abiertas, como bien señala Violeta, a dar la información al público, pero aquí quedó clarísimo, clarísimo que no, estamos lejísimos a años luz de eso. Así que pues lo estaremos abordando, y sobre ya nada más esto último que señaló Violeta Núñez, pues le comentamos que pasado mañana presentamos un nuevo reportaje de la doctora Violeta Núñez y un nuevo artículo de opinión donde aporta más elementos y más datos que esperemos también pues le sean útiles a la Secretaría de Economía y que no la vean a ella o a nosotros como adversarios, sino aliados interesados por lo que sucede en nuestro país. Doctora Violeta Núñez, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, Ernesto, y muchísimas gracias al público de Rompeviento TV y de Momentum. Muchas gracias. Bonito día. Buen día, doctora. Gracias. Bonito día. Gracias.